En ocasiones, cuando trabajamos con fórmulas, conocemos el resultado que queremos alcanzar, pero desconocemos uno de los datos de la fórmula que permiten obtener el valor deseado. Excel proporciona un método para buscar un valor concreto que cumpla una determinada fórmula, el comando buscar objetivo. Para encontrar el valor que resuelva una fórmula, es decir, que esta fórmula dé como resultado el valor que indiquemos, debes ponerte en la celda que contiene dicha fórmula y seleccionar la orden Buscar objetivo, que se encuentra en el menú del botón Análisis de hipótesis en la pestaña Datos de la cinta de opciones. Veamos un ejemplo que nos puede ser de utilidad cuando pidamos un préstamo a un banco. En este caso, conocemos el importe del préstamo, celda B1, y el interés anual que nos cobra el banco. Es fijo y está indicado en la celda B2. Sabiendo estos datos, podemos calcular la mensualidad que nos sale a pagar respecto al número de pagos que hay que realizar, meses en los que se amortiza el préstamo. Haz clic en la celda B5. Pulsa el botón Insertar función. Haz clic en la función ABS y, a continuación, pulsa la tecla P. La función pago es la que nos permitirá obtener la cantidad que tenemos que pagar según los datos introducidos. Selecciona la función pago y acepta la ventana. Observa los argumentos de la función. La tasa es el interés del préstamo. Como en este caso, en la hoja tenemos el interés anual. Lo dividiremos entre 12 para obtener el interés mensual. Escribe B2/12 como primer argumento. El segundo argumento indica el número total de pagos del préstamo, en este caso el plazo en meses. Pulsa en el botón Minimizar diálogo del segundo argumento y haz clic en la celda B3. Pulsa Maximizar diálogo para volver al cuadro de los argumentos de la función. Haz clic en el siguiente argumento y escribe -B1 como la cantidad del préstamo. Si no pusiéramos la cantidad con el signo negativo, el resultado de la función sería negativo, porque indicaría el dinero que pagaríamos. Al indicar la cantidad con el signo negativo, el resultado de la función tendrá signo positivo. Acepta la ventana para introducir la función. De esta forma hemos calculado el importe a pagar para el préstamo con un plazo de 56 meses, celda B3, con lo que nos sale a pagar casi 287 unidades monetarias al mes. Imagínate ahora que solo puedes pagar 170 unidades monetarias al mes. ¿Cuántos meses necesitarías para amortizar el préstamo manteniendo el importe y el tipo de interés? Muestra la pestaña Datos de la cinta de opciones. Pulsa el botón Análisis de hipótesis y selecciona Buscar objetivo. En el campo Definir la celda de este cuadro de diálogo estará la referencia a la celda que tiene la fórmula. En el campo Cambiando la celda tenemos que indicar la referencia o el nombre de la celda que se tiene que modificar para conseguir el valor deseado, que tendremos que introducir en Con el valor. Sitúate en el campo Con el valor y escribe el valor 170. Escribe la referencia B3 en el campo Cambiando la celda.
De esta forma, indicamos que varíe el valor de la celda B3 hasta que la fórmula de la celda B5 alcance el valor 170. Acepta el cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo actual se indica si se ha encontrado el objetivo buscado. Si se acepta el cuadro, las celdas se actualizarán con los nuevos valores. Si se cancela, las celdas quedarán con los valores anteriores. Acepta el cuadro. Necesitarías un poco más de 134 meses para amortizar el préstamo si solo quieres pagar 170 unidades monetarias al mes. Si aceptas la solución de la búsqueda y después cambias de opinión, puedes deshacer la acción con el botón Deshacer de la barra de herramientas de acceso rápido. Otra posibilidad que proporciona Excel es la utilización de una tabla de datos para calcular distintos resultados en una operación. Una tabla de datos es un rango de celdas en las que podemos ver cómo cambian los resultados de una fórmula según los valores de algunos de sus argumentos. Con las tablas de datos podemos ver y comparar cómo influyen uno o varios argumentos sobre el resultado de una fórmula. Existen dos tipos de tablas. Tabla de una variable, utilizada cuando se quiere comprobar cómo afecta un valor a una o varias fórmulas. Tabla de dos variables, cuando se quiere comprobar cómo afectan dos valores a una fórmula. En este ejemplo vamos a ver cómo variaría la cantidad que pagaríamos mensualmente en el préstamo con diferentes tipos de interés. Hemos colocado los diferentes tipos de interés en las celdas A6 a A8. La fórmula que vamos a utilizar la tenemos que tener situada en una fila por encima y una celda a la derecha. En este caso la tenemos en la celda B5. Entonces, para utilizar la tabla de datos, selecciona el rango de celdas que contenga la fórmula y las variables a utilizar, y, después, utiliza el comando tabla de datos del botón Análisis de hipótesis. Selecciona con el ratón el rango de celdas A5, B8. Pulsa el botón Análisis de hipótesis y selecciona Tabla de datos. Haz clic en el campo Celda de entrada, columna y escribe B2. Como las variables las hemos introducido en una columna, tenemos que introducir la celda variable en este campo. Esta celda variable indicará la celda de la fórmula que utilizaremos para ir sustituyendo su valor por los valores de la tabla de datos. Acepta el cuadro. En la hoja de cálculo se han generado diferentes resultados para cada uno de los valores introducidos para la variable tipo de interés, 15%, 11% y 9%. También es posible añadir a una tabla más de una fórmula. Al utilizar la orden tabla de datos, los valores de la tabla se sustituirán en la celda a variar y se realizarán los cálculos para cada una de las fórmulas. Selecciona la hoja 2 del libro. En esta hoja tenemos el mismo ejemplo que en la hoja anterior, pero se le ha añadido una nueva fórmula que nos calcula el interés pagado al final de la devolución del préstamo. Esta cifra se consigue multiplicando la mensualidad por el número de meses y restando el importe del préstamo. Selecciona las celdas A5, C8. Accede al comando Tabla de datos del menú del botón Análisis de hipótesis.
Escribe B2 en celda de entrada, columna y acepta el cuadro de diálogo. El otro tipo de tablas son tablas de dos variables. En este caso, solo se puede aplicar este comando sobre una fórmula. Muestra la hoja 3. En esta hoja vamos a poder modificar tanto el interés aplicado como el plazo de amortización y ver cómo influye en la cantidad a pagar cada mes. Para introducir los valores, las dos variables se deben disponer como en el ejemplo de la hoja de cálculo actual. Al seleccionar el rango para la tabla de datos, debemos incluir la celda que contiene la fórmula resultado. Haz clic en el cuadro de nombres. Escribe A5 E8 y pulsa Intro. Como ves, esta es otra manera de seleccionar un rango de celdas. Selecciona el comando para crear una tabla de datos. Escribe B3, la fila hace referencia al plazo. Haz clic en el siguiente campo y escribe B2, la columna hace referencia al tipo de interés. De esta forma, los valores del rango A6 a 8, que están situados en una columna debajo de la fórmula, se sustituirán en la celda B2 y los del rango B5 E5, que están en una fila, en la celda B3. Acepta el cuadro de diálogo. Debes tener en cuenta que el resultado obtenido de una tabla de datos es una matriz y, por tanto, no es posible editar cada una de las celdas resultado por separado. Para trabajar con estas celdas, debes realizar las mismas operaciones que al trabajar con fórmulas matriciales. Un escenario es un grupo de valores para celdas, denominadas celdas cambiantes, que se guarda con un nombre. Trabajar con escenarios es otra forma de obtener resultados cambiantes en función de los datos presentes en las celdas. En la hoja actual he creado una serie de escenarios para calcular los pagos mensuales, cambiando el importe del préstamo y el plazo de devolución. Elige la opción Administrador de escenarios en menú del botón Análisis de hipótesis. En la hoja actual hay dos escenarios diferentes. En el cuadro del administrador de escenarios se indican las celdas cambiantes de la hoja. Si pulsamos el botón Mostrar, se presentarán los valores de estas celdas en la hoja de cálculo. Se encuentra seleccionado el escenario 1. Observa los datos de la hoja actual y pulsa el botón Mostrar. Observa cómo han variado los datos de las celdas cambiantes.
Además, se ha vuelto a calcular el resultado de la celda B5 según los nuevos valores. Para crear un escenario, una vez situado en el administrador de escenarios, pulsa el botón Agregar. Si quieres cambiar un escenario existente, debes pulsar el botón Modificar. Pulsa en el botón Agregar. Ahora podrás introducir el nombre del escenario y el rango de las celdas cambiantes. Para indicar varias celdas cambiantes o varios rangos de celdas, sepáralas mediante el signo de punto y coma. Indica escenario 3 como nombre del escenario y acepta el cuadro. En el cuadro actual se introducen los valores que debe tener cada una de las celdas cambiantes en el escenario que estamos creando. Indica el valor 15.000 en la primera celda cambiante y 0,09 en la segunda. Acepta el cuadro. Para eliminar un escenario, selecciónalo y pulsa Eliminar. Ten cuidado, el proceso de borrar un escenario no se puede deshacer ni cancelar. También se puede crear un resumen de todos los escenarios existentes en una hoja para así poder comparar los resultados. Haz clic en el botón Resumen. En este caso, en el campo Celdas de resultado debes indicar la referencia a la celda o celdas cuyos valores cambian dependiendo del escenario seleccionado. Aquí también puedes separar las referencias múltiples mediante el punto y coma. Acepta el cuadro. Por último, el botón Combinar del cuadro del administrador de escenarios te permite combinar o unir los escenarios de otras hojas de cálculo en la hoja actual. Incluso puedes combinar los escenarios de varias hojas que estén en distintos libros. Para ello, tendrás que abrir antes todos los libros que tengan dichos escenarios.